Vamos a ver. Bien, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a tener la cuarta unidad de comportamiento y hoy va a ser la evaluación, ¿no? Entonces, Ok. bien, vamos a ver qué es el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional como tal, pues va a ser una ciencia que nos va a ayudar a entender un poquito las motivaciones, tanto del nivel individual, grupal, como el organizacional. Es básicamente un desarrollo que viene de la teoría o de la línea de pensamiento administrativo humanista, este, en donde tratamos de ver las interacciones de los seres humanos con sus centros laborales. Nos ayuda en gran sentido a entender esta dinámica y con el objetivo de entender estas necesidades que tienen los seres humanos, entender cómo se relacionan con otros seres humanos en sus centros de trabajo y cómo relacionar estas necesidades y estas interacciones con cumplir los objetivos organizacionales, o sea, cómo empalmar las características individuales con las necesidades o los objetivos que tienen las organizaciones. Básicamente es eso. Nace de un interés de desarrollo organizacional, por así decirlo. Tiene esa expectativa en la cual la organización necesita comprender a su elemento humano, a su recurso humano, a su capital intelectual, para poder utilizarlo o poder aprovechar al máximo en estas características en beneficio mutuo, ¿no? Tanto de desarrollo mismo de la persona como de desarrollo de la propia organización. Y entonces trata de juntar estas dos perspectivas para que logremos establecer un ambiente coordinado y de colaboración mutua, ¿no? En el que yo me beneficio y tú también te beneficias como colaborador, ¿no? Y juntos alcanzamos metas organizacionales, que al final de cuentas lo que buscamos es el bienestar, ¿no? El desarrollo. Entonces, dentro de nuestro sistema, ¿no? Cómo se manejan las cosas, cómo trascienden las organizaciones que logran comprender este paso o esta dinámica, son las organizaciones que se ven fortalecidas desde su interior para entonces proyectar una imagen organizacional fuerte, ¿no? Contundente, que pueda lograr pues lo que todas las organizaciones necesitan, que es primero la autosuficiencia y luego una cuestión más de visión, ¿no? A futuro, en el que lo que buscan es la sostenibilidad, mantener ventajas competitivas, y tener un sólido crecimiento y establecimiento, ¿no? De esa organización, que sabemos que la dinámica es de transformarse en cada momento. Siempre se busca que las organizaciones, llegado a un punto de madurez, pues se mantengan, ¿no? En esa madurez y solamente estemos hablando de efectos de reingeniería en procesos, de mejoras continuas, pero que se mantengan a un cierto nivel. Entonces, eso busca el comportamiento organizacional. Entonces, nos interesa mucho cómo afecta, ¿no? Los individuos, los grupos y el ambiente de comportamiento en las organizaciones. Y nos permite mejorar a las organizaciones adaptándolo a las personas que son diferentes. O sea, lo que estamos buscando es como siempre ha sido creo que uno de los objetivos de la filosofía administrativa, o en este caso de la práctica de la productividad, que es la estandarización, ¿no? O la regulación. Encontrar estas diferencias y solventarlas para llegar a un equilibrio, ¿no? De las organizaciones y las personas. Entonces, um, este aspecto es tan importante porque mm, creo yo que en la práctica, como administradores, como gerentes, como directores, como quienes formamos parte de cualquier organización, la parte humana y la parte de la gestión, digamos, de esas relaciones humanas es una de las cosas más complicadas. Es muy difícil de repente
concretar, ¿no? Todas estas características y llevarlas hacia esas metas u objetivos organizacionales. Muchas veces, pues, surgen intereses diferentes, las propias características, diferencias de carácter, de los objetivos que se quieren alcanzar. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que en el transcurso del camino de una organización, pues van dificultando si no se toman en cuenta el logro de los objetivos. Entonces, esa es una parte muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo lo hace el comportamiento organizacional esta materia, ¿no? Que es tan interesante. Hay libros muy extensos acerca de comportamiento organizacional que yo diría que de forma muy, muy resumida, acotada, muy puntual, manejan tres niveles, ¿no? De análisis sobre el comportamiento humano. Porque aunque hay temas muy específicos y puntuales que queremos revisar siempre en la organización, como es el tema de motivación, como es el tema de las competencias, como es el tema de satisfacción, controles, modelos, y muchas cosas más. El análisis siempre se ha tornado desde estos tres niveles, ¿no? Hemos encontrado que la teoría en lo que podría ser la bibliografía que trata el tema de comportamiento organizacional, siempre va a tener tres niveles de análisis. Es el nivel individual, el nivel de grupo y el nivel organizacional. Hay libros muy interesantes, la verdad es que resultan a veces de mucha ayuda porque traen aplicaciones prácticas, casos de estudio, y entonces pues ver desde una perspectiva un poco más desde el ambiente psicológico, entender muchas cosas, ¿no? Y te pone a pensar también otras que tal vez han sido ya de discusión de mucho tiempo atrás, como son los derechos de los trabajadores, como es la igualdad de género, la no discriminación, o sea, muchas cosas de esas, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante la parte de comportamiento organizacional, porque nos permite tener un panorama bastante más amplio en el cual podemos discutir, ¿no? De manera muy sana ese tipo de temas que de repente pueden ser como muy complejos a la hora de acotarlos. Y sí, son a veces motivo de discusión, de muchas diferencias de opinión, porque si no se toman desde esta perspectiva de que lo hace el comportamiento organizacional como materia, este, ahí se ve reflejado mucho ciertos vicios de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan importante estudiar el comportamiento organizacional y más en una maestría como esta que es de gestión. Las disciplinas que van a contribuir, ¿no? A todo lo que vamos a hablar el día de hoy está la psicología, la sociología, la psicología social, la antropología y la ciencia política. Y van a ver que sí, o sea, tiene un tema muy interesante cómo se van relacionando todas estas disciplinas en tratar de entender y explicar el comportamiento de las personas. Porque, bueno, también habría que comentar que una organización, al participar diferentes personas con diferentes estructuras sociales, con diferentes pensamientos, contribuyendo de maneras muy específicas bajo sus propios perfiles, siempre va a venir aunado a eso otras características de las personas, que tal vez no tengan que ver con su perfil profesional en sí, eh, sino que vienen en el paquete, ¿no? O sea, cuando contratas a una persona, no solamente contratas sus habilidades para el trabajo específico, sino viene con él todo lo que es esa persona. Entonces, este, es un poco más complicado que eso, ¿no? Y algunas cuestiones que necesitamos nosotros entender basados en eso es, pues bueno, el motivo de que se dé este análisis es que hoy en día las organizaciones son cada vez más heterogéneas. Las organizaciones tienen más diversidad de la fuerza laboral. Hoy en día el equilibrio entre las fuerzas que contribuyen a que una organización logre sus objetivos vienen con más diversidad, vienen con el entendimiento de muchas diferencias que a veces en un pasado todavía no se conciliaban, ¿no? En el ambiente laboral, como es la identidad sexual o la orientación sexual,
los derechos de las- de- de los géneros, ¿no? De diferentes géneros, este, el tema del trabajo infantil, el tema de las responsabilidades de los jóvenes, que hoy en día se trata mucho de los programas, ¿no? Hoy en día que hay muchos programas de gobierno que incluyen a los jóvenes en las áreas laborales para lograr que ellos empiecen a tener experiencia laboral y eso es muy interesante. Pero entonces la empresa se vuelve tan diversa, tan heterogénea, que venimos a ver muchas características que nos llaman mucho la atención a la hora de hacer el análisis. Eh, y aunado a eso, el gran interés que tenemos hoy en día, como ha venido la teoría administrativa desde un inicio, como lo vimos como la historia, que es lo que queremos es mejorar, ¿no? En las organizaciones a través de la mejora continua en calidad y productividad, ¿no? O sea, logrando la eficiencia y la eficacia. Porque estamos en un mundo globalizado, ¿no? Y hoy en día la competencia cada vez es más fuerte. Este, por muy grande, muy pequeño que sea un negocio, siempre tiene un nivel de competencia y el mercado es muy dinámico, ¿no? Está en constante movimiento. Entonces vienen movimientos de, de mercado que hacen que la parte de la competencia sea muy fuerte. Y aunado a esto, pues el motivo por el cual se dan estas situaciones es que hay procesos de reingeniería o de reestructuración de las organizaciones constantes. Todo el mundo hoy en día, por ejemplo, está en esa dinámica de replantearse qué es lo que está haciendo para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, hoy en día está pasando mucho eso. Las organizaciones estamos replanteando nuestros objetivos, replanteando nuestras estrategias, porque lo que queremos hoy en día es, primero, pasar esta crisis, sobrevivir y luego mantenernos, ¿no? Ofrecer mejor calidad, mejores productos. Y eso como lo logramos a través de nuestro capital intelectual, ¿no? Nuestro capital humano. También hoy en día se exige más el mejoramiento de habilidades interpersonales. Esto quiere decir que hoy en día la parte de la interacción retoma una fuerte conciencia acerca de cómo estamos haciendo hoy en día las cosas, eh, desde una perspectiva bien distinta, ¿no? Antes era, bueno, tornado a esta situación que estamos hoy en día, la cuestión presencial ha cambiado, cómo vamos a hacer esta parte de las relaciones interpersonales a través de los sistemas de gestión que hoy en día se están incorporando, pues es un gran reto. La otra es facultar a los subordinados para que realicen actividades gerenciales, o preparar los líderes, ¿no? Que es esta transición del modelo de teoría científica o de la administración científica hacia los modelos humanistas y las propiedades de los sistemas o modelos gerenciales, ¿no? Hacia un tema de una visión sistémica, como lo vimos en la clase pasada. O sea, hoy en día lo que estamos esperando ahora es facultar a los empleados, o sea, darles esa confianza y esa posibilidad de tomar decisiones, pero en una línea muy específica que es de beneficio mutuo. Entonces, y hacer eso es confiar en las características de esas personas, es conocer o tratar de conocer y orientarnos a que los elementos que estén haciendo eso sean los elementos adecuados. Entonces se vuelve cada vez más complicado aprender a enfrentar la temporalidad también, que es que los tiempos van cambiando, no siempre vamos a estar o no todos los que estamos en una organización tenemos seguro estar en nuestra organización todo el tiempo, sino que pues el ambiente va cambiando. Y el manejo correcto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los valores y la ética organizacional. Entonces, ética en los negocios es un tema muy interesante, muy ad hoc con lo que está pasando hoy en día. Entonces, las decisiones las tienes que tomar desde una perspectiva muy enfocada en los valores que quieres resaltar en la organización y diferenciar qué es lo que estamos tomando en cuenta para que sea bueno o malo lo que estamos decidiendo, es tomar en cuenta esos dilemas éticos que de repente tenemos bajo la perspectiva de qué es lo que queremos alcanzar, cuáles son los objetivos reales de la organización y ¿no? Hay veces, por ejemplo, que tienes que tomar la decisión de hacer un recorte personal o hacer una reestructuración de la organización,
aumentar un servicio, quitar un servicio, sacar de línea un producto, meter uno nuevo. Entonces, hacer un nuevo proyecto, en fin, contiene una serie de elementos de decisión que son muy interesantes. Y de nuevo, va incluido con el recurso humano. Aquí les estoy enseñando los modelos de comportamiento organizacional. Son 5 modelos. En el libro que podríamos revisar hoy en día, que es el de Newstrom, maneja estos 5. Creo que la mayoría los maneja, los 5 como tal. Entonces, es más o menos como una visión de la teoría administrativa, pero basada específicamente en el comportamiento. O sea, vamos a ver que se relaciona mucho con las escuelas que ya revisamos de la administración. Está la parte del modelo autocrático, el de custodia, el de apoyo, el colegiado y el de sistemas. ¿Cómo podríamos ver esta situación? Bueno, la base del modelo, la orientación de la administración, la orientación de los empleados, el resultado psicológico de los empleados, las necesidades satisfechas de los empleados y los resultados de desempeño. Esas son como las estructuras básicas de cada uno de los modelos. Y vamos a ir platicando cada uno de ellos, ¿no? Esa es la idea. Empezamos a revisar cómo se da esta situación y luego revisar la perspectiva de individual, la de grupo y la organizacional para entender un poquito más algunos temas. Pero digamos que este es un resumen. Esta tabla es un resumen de toda la propuesta teórica del comportamiento organizacional. Bueno, entonces el primer modelo es el primer paso de la teoría clásica de la administración, de la científica, que en ese momento lo que nos mueve es la productividad, ¿no? Entonces, la base del modelo va a ser el poder. En este sentido, la jerarquía cobra o tiene una importancia muy fuerte en el sentido de que solamente se va a hacer lo que indique los niveles gerenciales o niveles este, más altos de los organigramas, ¿no? La orientación de la administración va a ser dada a través de esa autoridad. O sea, es una situación muy mecanicista, si así queremos verla también. Entonces yo doy la orden y se tiene que ejecutar así como la doy. Entonces los empleados, su orientación va a ser solamente la de la obediencia, ¿no? Lo que yo digo es lo que ustedes van a hacer. Entonces nace como de una posición que entonces Weber ya habíamos comentado acerca de la burocracia, ¿no? En la cual se da una indicación y se tiene que cumplir de esa manera. Entonces, hay una muy alta dependencia en cuestión psicológica de los empleados hacia sus jefes, porque eh, la intención en este sentido es que las necesidades de los empleados son las básicas, las que tenemos que cumplir. Estamos hablando si hablamos de la pirámide de Maslow, son las primeras dos, ¿no? Que son las fisiológicas y las de seguridad. Entonces, básicamente aquí es subsistir. Y los resultados del desempeño, en ese sentido, se espera que cumplan con las indicaciones y ya. Entonces es mínima. No se espera que el desempeño se vea envuelto en más propuestas porque tampoco hay como lugar ¿no? A la participación de las personas en la toma de decisiones de un centro de trabajo, ¿no? En ese sentido, no se espera. Entonces, pues tampoco se exige ni se fomenta. Entonces hay un condicionamiento operante, ¿no? En el sentido de que aún si hubiera propuestas, no se van a tomar en cuenta, porque la orientación del modelo es de autoridad, de obediencia y poder. Entonces, no va a haber lugar a ese tipo de propuestas. El segundo modelo, es el modelo de custodias, perdón, el modelo de custodia, manifiesta o su base es el recurso económico, ¿no? Una vez que, digamos, la posición del administrador es que se mueva la jerarquía, que se hagan las cosas que se necesiten hacer, el siguiente modelo lo que hace es ver la perspectiva de el aumento del beneficio, ¿no? Desde la perspectiva todavía organizacional, pero se empieza a ver también un poquito el tema de
las siguientes necesidades o la mejora de las necesidades básicas de los empleados. Entonces, aquí la orientación de la administración va a ser específicamente económica, de dinero, y la de los empleados va a ser de seguridad y prestaciones, ¿no? Aquí empieza a surgir un poquito el tema de, digamos, las condiciones de seguridad social, ¿no? Que son, si ustedes van a pedir un empleo, regularmente esperamos hoy en día que nos den algunas prestaciones. Pero, como sabrán, hoy en día está bien complicado, ¿no? No todas las empresas contratan así. Hay muchas empresas que ni siquiera te dan contrato, no te dan prestaciones, o te contratan a través de recibos de honorarios, ¿no? A través de una actividad profesional en la cual tú pides una factura, pero no te dan ninguna prestación. Entonces, el de custodia, digamos, en ese sentido, empieza a preocuparse por esa visión de la organización. Y vamos a ver que aquí se van a tratar de satisfacer en mayor medida las necesidades de seguridad según la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces ahí empezamos a preocuparnos por algunas cuestiones como son, en ese sentido, que las condiciones de los lugares en los cuales se desempeñan las personas en sus labores tengan las condiciones apropiadas para que puedan realizar esas actividades, ¿no? Que haya iluminación, que haya, si se necesita algún tipo de condición de ambiente, instalaciones salubres, evitar los riesgos de trabajo, los accidentes, en fin, porque además, como por la visión económica es, no te me vayas a accidentar, eso nos crearía a nosotros una cuestión de egreso, ¿no? Por lo que hay una responsabilidad organizacional sobre el bienestar de los empleados. Entonces, eh, si vemos desde esta perspectiva al empleado, entonces el empleado empieza a tener una cooperación pasiva, porque ya no solamente se trata de su subsistencia, sino se trata ahora de elementos de seguridad, ¿no? Y quieran o no, el modelo de custodia empieza a retomar una importancia, aunque nace desde la perspectiva de orden económico, sí incluye que estamos tratando de mejorar las condiciones de los empleados, basando mucho la parte de el ambiente en los centros de trabajo y las condiciones, ¿no? De ahí surge un salto muy importante en los modelos. Permítame. Surge algo muy importante a través del modelo de apoyo. El modelo de apoyo ya considera el siguiente nivel de necesidades de Maslow y su modelo es el liderazgo. Yo diría que en los ambientes de trabajo latinoamericano, desde la perspectiva empresarial latinoamericana, hemos trabajado mucho bajo esta perspectiva de liderazgo. Se concentra la administración en una orientación de apoyo al desarrollo de habilidades de liderazgo de los colaboradores. Y entonces vamos a cuestiones de estatus y reconocimiento. ¿Cómo lo trabajamos? Las organizaciones en este sentido se dan cuenta que no solamente se trata de tener buen, buenas instalaciones, ¿no? O tener las condiciones necesarias para que la gente desempeñe sus labores, sino que ahora se trata de que necesito que estas personas, ya teniendo estas condiciones, mejoren sus habilidades. Nos damos cuenta que no solamente se trata de invertir en la estructura de la organización o en la estructura productiva, sino nos interesa ahora que eso vaya relacionado con las habilidades de las personas. Y en términos económicos, hay una ley que se llama de rendimientos decrecientes, en la cual si tú inviertes en un solo factor productivo, que en este caso sería la infraestructura, pero no inviertes en el otro factor que podría ser las habilidades de trabajo, que es el trabajo como tal, vas a tener beneficios, pero llega un punto dado en
en lugar de tener beneficios, empieza a disminuir tu productividad y tus beneficios. Entonces, digamos que en este sentido, las organizaciones se dan cuenta de esta ley de rendimientos decrecientes y entonces, ¿cuál es el sentido? Ahora hay que invertir en el desarrollo de habilidades. La mejor forma de invertir en este desarrollo de habilidades de las personas es enseñarle a una persona que le tenga que enseñar a otra persona. Es un poco el análisis que se ha venido viendo en México y creo que en mucha parte de Latinoamérica, que es, eh, si yo te enseño algo, pero te condiciona que tienes que enseñar ese algo que te estoy enseñando, las personas obtienen un máximo aprendizaje de lo que se les está dando. ¿Por qué? Porque ponen mucha atención en ese sentido porque van a ser líderes de otro grupo que les van a tener que explicar eso que están aprendiendo. Es una estrategia de capacitación que todavía sigue imperando en nuestro país y en los ambientes empresariales. Y se vuelve en ese sentido, muy bueno desde esa perspectiva. Ahora, el grande problema que yo he detectado en la práctica, esta es la cuestión, ¿no?, teórica, pero yo les podría comentar de mi experiencia, es que se ha tornado ya después como un tema eh, en el cual hemos dejado de entender qué es el liderazgo en las organizaciones. Hoy en día el liderazgo ya no se basa fundamentalmente en ese desarrollo de habilidades laborales. Hoy en día se ha tornado en otro tipo de cosas, en las cuales ya va incluido un cierto tipo de ideología filosófica. Y entonces tenemos grandes problemas con eso, porque el liderazgo te da una facultad de que se te da la confianza y el reconocimiento, y una cierta obediencia de las personas. Entonces, ciertamente la naturaleza humana, cuando tiene este tipo de poder, este tipo de influencia, no en todos casos, eso es muy importante decirlo, no es algo generalizado, pero sí se da, que se torna en algunos vicios de comportamiento en los cuales, por eso es que de repente surgen ciertas condiciones mmm, que en lugar de enfocarse en la productividad se han enfocado en otro tipo de cosas. Quiero ponerles un ejemplo. Hay líderes de organizaciones que en lugar de ser una organización que produce bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas, se han vuelto básicamente un tipo de secta ideológica, ¿no? Que condicionan el comportamiento de sus colaboradores hacia cuestiones que ya no tienen que ver con la productividad. Entonces, han surgido casos en algunas organizaciones en las cuales a partir de eso se da un cierto abuso de los niveles gerenciales hacia los colaboradores de niveles inferiores por esta parte del liderazgo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El liderazgo está fundamentado en una cuestión productiva, ¿no? En una cuestión de generar habilidades que tienen que ver con eso, con la producción, con la calidad. Y el ser humano muchas veces ha retomado este tipo de cuestiones para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy importante comentarlo. Se los quiero dejar como muy claro, porque este, creo que de repente se ha idealizado mucho el tema del liderazgo sin tomar en consideración esta situación que se puede volver una cuestión de vicio en naturaleza humana cuando esto crea, ¿no?, un facultamiento que no es en beneficio de los objetivos organizacionales. Entonces, cuando se pierde esto, se pierde todo. Y inclusive puede llegar a cuestiones muy, muy fuertes en las cuales hay organizaciones en las que ha habido desde abuso psicológico hasta inclusive ya abuso físico por parte de los líderes, ¿no?, de sus colaboradores. Entonces, cualquier líder, cualquier persona que tiene esas capacidades de dirigir, debe ser supervisado de alguna forma y debe haber algún tipo de control sobre esas situaciones para verificar que realmente se esté haciendo desde una perspectiva ética, ¿no? Por eso hablábamos de los dilemas éticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces ahora hablamos de estatus y reconocimiento, ¿no? En este sentido se empieza a fomentar
la participación de las personas en base a eso, ¿no? Y hay, en lo que, en términos de desempeño, lo que se requiere es despertar las habilidades de las personas para aumentar esas posibilidades de contribuir a los objetivos organizacionales. Por eso se llama despertar, ¿no? Entonces es interesante, pero tengan mucho cuidado en esos aspectos, ¿no? En el cuarto modelo, que es un modelo que todavía no hemos trabajado mucho en ambientes organizacionales mexicanos o latinoamericanos, es el de asociación. Hay algunas cosas, algunas ideas muy interesantes, pero es un poco complicado, porque desde una perspectiva empresarial, casi no se ha dado más desde una perspectiva más de beneficio comunitario. La base del modelo aquí es la asociación. Y entonces, después de ver el tema del liderazgo, ahora nos damos cuenta que eh, el ser humano está en una búsqueda constante de la autorrealización, ¿no? Y el sentirse realizado con lo que haces le brinda a la organización la posibilidad de tener lo mejor de las personas. Entonces, básicamente hemos encontrado que no solamente se trata de desarrollar habilidades, sino que hay personas que ya tienen en su propia naturaleza, este, digamos, cierta posibilidad de sentirse realizado con el trabajo que hacen. Qué importante es, ¿no? Cuando tomamos la decisión por ejemplo, de estudiar una carrera o dedicarnos a un oficio, este, el que esto realmente nos lleve a realizarnos como personas, a estar contentos con lo que hacemos. Y el colegiado usa esta característica para hacer un trabajo de equipo, donde los que participan en esta asociación este, mm, ya no necesitan una dirección específica en la cual se les den órdenes puntuales, sino solamente se les marcan objetivos y en ese sentido hay una autodisciplina para cumplir con esos objetivos. Entonces, como esta persona se autorrealiza a través de su trabajo, no necesita realmente que los estés controlando tanto, porque por ellos mismos siempre van a buscar la mayor eficiencia y eficacia en las actividades que desarrollan. Entonces, surge una autodisciplina, o sea, surge en ese sentido lo que muchos quisiéramos, que es que los colaboradores contribuyan por sí mismos, por una necesidad propia de querer crecer, de querer desarrollarse en las actividades de las organizaciones. Entonces, si es así, si hay ese tipo de personas en la organización, si logramos ese tipo de asociación, el desempeño se va a ver envuelto en un tema de más que de otra cosa, de entusiasmo y de impulso. O sea, depende más de las características propias de las personas. Y este nivel de asociación nos permite que las personas estén tan compenetradas con las organizaciones que se vuelve parte de un sentido de vida, en el cual se empieza a ver ya una cuestión más de orden, por así decirlo, de orden máximo, ¿no? En la que las personas ya consideran a la organización más que una organización como parte de una familia, parte de una organización en la cual yo me estoy realizando, estoy muy contento y yo le voy a echar ganas porque me gusta mucho. Entonces, este tipo digamos, de modelo, estamos hablando de personas Y o de personas Z, ¿no? Y luego viene el tema el último, que es el de sistemas. El de sistemas, su base es la confianza, la comunidad y el significado. Y este se torna todavía más filosófico, se torna más en una cuestión más de, ahora sí, un equilibrio de beneficio, ¿no? Entre la organización y el colaborador, en el cual básicamente lo que estamos buscando es ya no una autodisciplina, sino automotivación. Es de amplio alcance y aquí ya vemos cuestiones más de pasión y compromiso moderado con las metas organizacionales. El sistema considera entonces que si lo que yo haga va a repercutir en todos los niveles organizacionales.
Y esta visión sistémica es la que estudiamos en la sesión pasada, básicamente, ¿no? Entonces, es una visión más integral de la organización y de su ambiente, de su entorno, ¿no? Porque hablábamos de la retroalimentación y toda esta parte. Entonces, este modelo de sistemas, en verdad que es un modelo que integra, digamos, toda la teoría humanista, la visión sistémica de Yuval Bertalanffy y hace una contribución al comportamiento organizacional, en el cual ahora sí podemos ver este, organizaciones muy fuertes, establecidas desde ya una filosofía personal y organizacional bien definida y bien construida, de tal manera que los objetivos organizacionales se empiezan a ver ya como algo natural, ¿no? Entonces, es muy interesante. Este modelo es un modelo emergente de comportamiento, ¿sale? O sea, cuando hablo de emergente es que es algo muy nuevo para muchas culturas, ¿no? Este, esto se viene hablando mucho en Estados Unidos, en Europa, este, el modelo de sistemas, ¿no? Y están todavía muchas organizaciones, muchos países todavía aprendiendo, ¿no? Cómo es esta visión, aprendiendo cómo incorporar esta, este nuevo tipo de análisis, ¿no? De las organizaciones. En este sentido, ¿qué se necesita trabajar? Los administradores, las personas que contribuyen a los objetivos, pues una conciencia social estratégica. O sea, incluirnos en un tema de análisis integral desde una perspectiva sistémica es entender muy bien las interrelaciones de los diferentes sistemas que constituyen el ambiente organizacional. Entonces está la empatía, ¿no? La presencia, el radar situacional, la claridad y la autenticidad, ¿no? Que son temas que en un cierto sentido hablamos de habilidades gerenciales o habilidades directivas que cada vez hoy en día se busca más que quienes dirigen una organización tengan este tipo de características. ¿Por qué? Porque estamos yendo hacia allá, hacia ese camino que nos marca la teoría del comportamiento, en la cual ya hemos entendido entonces que las organizaciones necesitamos eso para poder evolucionar de manera correcta. Entonces, ya no se trata solamente de alguien que dé órdenes, pues, ¿no? De alguien que meta en cintura o que ponga disciplina, ¿no? Ahora se trata de muchas cosas más y el ambiente se vuelve un poco más politizado, así, por así decirlo, ¿no? Se vuelve más complejo. Entonces, toda esta situación de la empatía, cómo se va dando el desarrollo de esta teoría del comportamiento humano, pues exige cada vez más de aquellos que estamos gestionando o que estamos dirigiendo, porque nos exigen más capacidades a nosotros, ¿no? Nos exigen más que contribuyamos en un ambiente, ¿no? Donde desarrollemos las habilidades necesarias también de nuestros propios colaboradores. Entonces, el tema de cómo vamos a hacer la selección de nuestro personal es tan importante hoy en día que es lo mismo, ¿no? Que deberíamos darle la misma importancia de cómo elegimos a un director, a un gerente, a cómo elegimos cualquier colaborador que va a desempeñar una actividad, porque tiene que ver con todo el sistema. Entonces se vuelve muy interesante. Ahora, unas conclusiones sobre los modelos de comportamiento organizacional que necesitamos platicar es la evolución del uso de estos modelos depende mucho de las características del ambiente organizacional y empresarial donde estamos, de nuestro contexto. Eh, porque muchos luego se van con la idea de, es que el modelo de sistemas es el mejor, ¿no? Ese es el que debería yo empezar a trabajar y ver esa perspectiva y aquí y allá. Pero la verdad es que no tiene que ser así, tiene que ver mucho con el contexto. Necesitamos ser muy congruentes a la hora de adoptar una modalidad, ¿no? de nuestro actuar administrativo. Eh, Tendremos que ver muy bien el contexto en el cual se va a desempeñar. Digo, hay características esenciales en las cuales en ciertos ambientes de trabajo es necesario manejar un nivel de inicio autocrático e ir solventando poco a poco esa evolución de los modelos dentro de la organización
pero en conjunto, ¿no? Con la organización ir creciendo. Digo, imagínense ya una persona con una perspectiva de sistemas, una organización que ha trabajado de manera autocrática o de custodia, pues le va a costar mucho trabajo llegar a ese modelo. Entonces, lo que necesita es contextualizar y empezar a trabajar sobre los modelos para encontrar la mejor fórmula de gestión en esa organización. Entonces, va a venir muy adecuado el uso de estos modelos sobre la relación que tienen con las necesidades humanas. Hay que ver cuáles son las necesidades primordiales, qué es la prioridad. Y esto, créame que es verificar en la organización cuáles son las necesidades primordiales. Si hoy en día no están satisfechas las primeras, que son las de subsistencia, o las segundas, que son las de seguridad, en esas tenemos que trabajar primero. Yo no puedo estar pensando en un sistema colegiado o un sistema, un modelo de sistemas cuando pues no tengo el mínimo de prestaciones, no tengo una buena remuneración, no estoy trabajando en un ambiente donde las condiciones de las instalaciones de trabajo sean las adecuadas. O sea, son temas eh, que no se pueden trabajar de golpe todas, sino se tiene que ir viendo cómo se va relacionando con las necesidades humanas y ir salvando una por una, ¿no? Ir en ese nivel. Ahora, conforme vamos trabajando sobre cada uno de los modelos puede ser tan extenso como sea necesario para una organización, dependiendo mucho de sus propias características. Por eso, algunos modelos se van cimentando en las organizaciones y se van trabajando con profundidad hasta agotar la posibilidad, ¿no? de evolución de esa organización en ese modelo. Entonces, hay unos modelos que son muy vistos o son muy trabajados en ciertos periodos muy importantes de las organizaciones y se quedan mucho tiempo, ¿no? Entonces, y hay ciertas culturas organizacionales o empresariales de ciertos lugares en los cuales es bien visto el uso de algún modelo en particular. Esto dependerá, como les decía, pues del contexto, ¿no? Y otra cosa muy importante es el uso contingente de todos los modelos. Eh, que vuelve a ser una cuestión de habilidad de los que hacemos gerencia. Así como lo es el liderazgo por contingencias, que es adecuarlo a la situación. Lo que hacemos también es, aunque estoy trabajando en mejorar, por ejemplo, el tema de subsistencia, el tema de seguridad de mis empleados, empiezo a trabajar por otro lado también con algunas cuestiones del sistema, de los otros tres sistemas que están ahí, ¿no? Que, o sea, no me centro solamente en uno, sino empiezo a trabajar de alguna forma en varios para empezar a solventar algunas cosas a tiempo, ¿no? Y es una perspectiva muy interesante porque hay planes de corto, de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, yo puedo establecer ciertas metas para ir trabajando de alguna manera en los modelos, dependiendo de esa cuestión, de esa perspectiva de tiempo. Entonces, contextualizando un poquito ahí, sería, voy tomando lo mejor que pueda yo de cada uno de los modelos para ir estableciendo mi propio modelo contingente. Y para eso requerimos de una gran flexibilidad de los administradores o de quienes hacen la gestión para adecuar de manera muy eficiente el uso de los modelos de comportamiento. Entonces, bien, hasta aquí tendrán alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una. Sí. Ahorita que comentaba, por ejemplo, de la evolución de su uso y elegir el modelo, ¿qué Uh -huh. tan factible sería adaptar el modelo al colaborador? O sea, por ejemplo, si elijo el modelo de sistemas, por ejemplo, pero un colaborador como que es nuevo y no entra tan fácil, ¿qué tan factible es ir evolucionando solo con un colaborador para que llegue al punto en el que están los demás? Ok, es una ¿O es mejor excelente. desde el inicio, perdón, como que orientarlo al mismo modelo?
Es una excelente pregunta, muy buena pregunta. Bajo en un término, como lo establece el libro, un término teórico, se dice que tendrías que hacer una adecuación a tu modelo, para saber cómo tienes que trabajar con cierto grupo de empleados. Yo en la experiencia te podría decir que este, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la práctica administrativa debemos ser muy congruentes. Entonces, si lo vas a trabajar de esa manera, si lo que planteas es, ok, este grupo necesita un refuerzo del modelo autocrático porque aquí hay ciertas necesidades que hay que cumplir y en este modelo, en este equipo de trabajo es diferente porque pueden trabajar más como equipo, le pueden meter liderazgo, cosas así, y en este otro así, así. Nada más el cuidado que yo diría que en la práctica debe uno tener es no caer en incongruencias. A veces podemos perder la dirección que tenemos en ese específico y confundirnos en querer generalizar a la organización. Eh, y siempre va a haber una perspectiva sobre quien dirige, en el sentido de que, es que, ¿por qué le da ciertos privilegios a esas personas, no? ¿Por qué este otro grupo lo está gestionando de manera diferente? Porque hay este tipo de cuestiones y podemos caer en una cuestión en la que nos creemos un conflicto interno en la organización. Entonces, ahí viene un refuerzo importante de la teoría administrativa acerca de la adecuación de la persona a los centros de trabajo. Yo debo buscar a las personas indicadas con las habilidades requeridas, con ciertas aptitudes y actitudes que yo requiero para que se desarrollen en un ámbito organizacional que yo estoy diseñando. Esa es la parte teórica. La parte real es que en muchas ocasiones a nosotros nos dan una organización ya con el equipo formado. Es más complicado. Sí. ¿Cómo Gracias. ves? ¿Qué pensarías? No, sí, es que ya me quedó un poquito más claro en cuanto a, tal vez es mejor seguir con el mismo modelo para no confundir tanto a la organización como a uno mismo, pero buscar mejores estrategias, ¿no? Dentro del mismo modelo. Sí, la recomendación sería esa. Porque sí, podemos caer en temas de incongruencia y al rato tenemos pues mini empresas, ¿no? Dentro de la propia empresa. Y entonces, pero créanme que sí, de repente hay necesidad de que pasen ciertas circunstancias en las empresas para evolucionar, pero yo diría que hay que tratar de hacerlo más en conjunto, como una organización, como una unidad, ¿no? Tratar de evolucionar de esa manera. Y los que no puedan evolucionar de esa manera, los elementos que no puedan contribuir a ese ambiente, mejor no tenerlos. Y es difícil, complicado. Pero sí, si no puedes crear ese ambiente, a veces lo mejor es, pues mejor no trabajar así. Ok.